En Júpiter, Florida, nos acompaña Luis Fleischman, analista internacional y asesor del proyecto Menges de Seguridad Hemisférica en el Center for Security Policy. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes, Carlos Eduardo. Luis, la historia terrorista podríamos decir que tuvo un pico en el 2001 con estos ataques del 11S cometidos por Al Qaeda. Pero hoy la amenaza es otra, es ISIS. Para ti, ¿el terrorismo evolucionó o todo lo contrario? Hay me parece que una especie de contradicción. Por un lado, el terrorismo está a la defensiva. Los aparatos de seguridad, de contraterrorismo han mejorado a partir del 11 de septiembre del año 2001. Ha habido mejor cooperación, como dijo el ex secretario de Defensa Panetta, entre los militares y los grupos de inteligencia norteamericanos, y más allá de eso, hubo mejor cooperación internacional. Al-Qaeda se ha obligado a retraerse, incluso a desbandarse, a dividirse en varios grupos pequeños, o incluso algunos se unieron a otros grupos más grandes, incluyendo ISIS. El tema de en Afganistán, el Talibán fue derrocado. Hubo varios triunfos y victorias en contra del terrorismo, pero por otro lado hubo también dos cosas que sucedieron. Una fue la reemergencia de otros grupos terroristas, como ISIS, obviamente, que es el que después de un impasse de varios años, ISIS vuelve a causar violencia y daño comparable con el daño que hizo Al-Qaeda, nunca tanto como el 11 de septiembre, pero bastante, particularmente en Europa, más que en Estados Unidos, si bien en Estados Unidos tuvieron algunos golpes. Y por el otro lado, yo pienso que una de las consecuencias negativas más importantes que hubo después de haber comenzado la guerra contra el terror fue el debilitamiento de alguna forma de la imagen norteamericana en el mundo. Una, porque la guerra en Irak no se decidió instantáneamente, sino que fue una guerra que se prolongó por mucho tiempo, dividió a los Estados Unidos y finalmente trajo al poder a Barack Obama, que en realidad abogó por una política exterior más retraída y con lo que se llama vacilaciones con respecto al uso de fuerza y al uso de poder militar. O sea, a nivel internacional hay un debilitamiento, la política exterior norteamericana tiende a ser menos intervencionista y más temerosa de las consecuencias. Luis, tengo una duda o algo que me pasa por la cabeza. ¿Existe alguna posibilidad de que por estar Estados Unidos concentrado en ISIS, Al-Qaeda ataque a la Unión Americana, tomando en cuenta incluso que esta misma semana lo amenazó a través de un video? Claro, puede ser, pero yo pienso que en este momento Al-Qaeda está bastante golpeada. Incluso hace pocos días escuchamos el mensaje de Al-Zawahiri amenazando. Cuando un mensaje surge así, es justamente típico de una organización debilitada. No lleva en este momento la capacidad que tiene ISIS de cometer un acto terrorista, es la misma que Al-Qaeda tiene. O sea, totalmente impredecible, usando a veces lobos solitarios que simplemente por medios de uso cibernéticos pueden llegar a cometer un acto terrorista. Puede ser en cualquier lugar del mundo. Al-Qaeda tiene los medios para cometer el mismo tipo de actos terroristas que tiene ISIS. Eso seguro. Pienso que de alguna forma sí, si hay concentración en ISIS, puede ser que Al-Qaeda aproveche esto. Pero a mí me parece, y ojo, no tengo contacto directo con gente de la inteligencia norteamericana, pero da la impresión de que ISIS está siendo en este momento monitoreado de la misma forma que Al-Qaeda está siendo monitoreada. O sea, la respuesta es sí, puede ser, pero creo que en este momento la seguridad en general está preparada para un ataque así. No quiere decir que lo puedan prevenir. Bien, ahora, ¿en qué ha fallado Europa a la hora de mantener a raya a los extremistas, tomando en cuenta que vemos a Estados Unidos, que ha sido prácticamente impenetrable para ISIS, pero sí golpean el viejo continente?
Primero, yo pienso que Europa tiene una desventaja estratégica. Por ejemplo, en el caso de Francia, Francia en realidad es comparable a la situación de Israel. ¿Por qué? La mayoría de los terroristas que atacan en Israel están concentrados en la Cisjordania o están concentrados en Gaza, mayormente en la Cisjordania, casi de Gaza no vienen, porque ahí prácticamente no hay penetración, o sea, no hay una presencia física del ejército israelí, sí hay presencia de inteligencia. En Francia la situación es aún peor. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que hay grandes barrios musulmanes en Francia, en París, donde la policía francesa ni siquiera tiene acceso. O sea, en ese sentido hay el mismo tipo de bloqueo que hay en Israel, excepto de... Y ahí no hay... Entonces eso lo hace como un lugar más seguro para ISIS, para indoctrinar radicales islámicos que puedan llevar a cabo un ataque terrorista en Francia. O sea, hay una desventaja estratégica debido a la gran concentración de barrios inaccesibles que tiene Francia, que eso no existe en Estados Unidos. Ni existe el mismo tipo de concentración musulmana, ni existe tampoco el mismo tipo de descontrol que existe en Francia. Luis, te escuchaba decir que en este momento tanto Al Qaeda como ISIS están siendo monitoreados por Estados Unidos y por supuesto por sus aliados. Pero ¿qué tan efectivo es ese monitoreo tomando en cuenta que en Europa, como tú lo dices, se han podido golpear y hay otra modalidad de hacer terrorismo que es capturar a estos lobos solitarios a través simple y llanamente de la Internet? Es una pregunta difícil. Yo pienso que incluso en lugares como Israel, donde los servicios de inteligencia están entrenados, donde incluso tienen acceso, ya conocen, por ejemplo, cómo conseguir informantes, también es imposible evitar ataques terroristas. Yo pienso de que el éxito de la guerra contra el terror no se mide por 100% de éxito, sino se mide también por en qué sentido se logra bloquear nuevos intentos, en qué sentido se logran desarrollar nuevos métodos para contrarrestar a los terroristas. En este momento parecería ser que este tipo de ataques cibernéticos de los lobos solitarios son más difíciles de controlar, pero quizá con un buen sistema de inteligencia y un buen sistema de información se puedan reducir los ataques. Yo creo que reducirlos a cero va a ser muy difícil, pero se los puede reducir considerablemente. Y yo veo progreso, yo no soy tan pesimista, pero tampoco veo la posibilidad de que se reduzcan a cero. Luis, necesario, imperioso seguir invirtiendo recursos en la lucha contra el terror. Lo digo porque cuando se hacen programas, se diseñan esquemas de seguridad, esto normalmente levanta polvo, porque la gente dice, bueno, están atropellando a los musulmanes, por ejemplo en Estados Unidos, porque los requisan, porque les revisan su vida privada. ¿Es necesario incrementar las medidas de seguridad? Totalmente. Y a mí me parece que la discusión en cuanto a los derechos civiles frente a la seguridad nacional es importante. Pero a la larga yo pienso que la seguridad nacional debe prevalecer, porque las cartas constitucionales y las libertades individuales no son un contrato para el suicidio. O sea, tiene que haber un elemento de seguridad nacional en caso de que se vea de que la población se vea bajo peligro. A mí me parece que el debate es legítimo, pero tampoco se pueden rechazar las medidas simplemente porque se hace perfilación, por ejemplo, de musulmanes. A veces hay cierta sensación de que se discriminan, o el hecho de que la gente piense que, bueno, hoy penetran la vida privada de alguien que está sospechoso de terrorismo, mañana van a penetrar mi vida privada. Por supuesto que excesos pueden ocurrir, eso sin lugar a duda, pero eso no justifica, en mi opinión, que no se haga nada al respecto o que no se apliquen esas medidas de seguridad. O sea, el riesgo de que haya algún exceso
no tiene que prevenir la aplicación de estas medidas de seguridad. Bien. Es el Luis Fleischmann, analista internacional, como siempre. Es un gusto tenerte aquí en el programa, Luis. Un placer. Un gusto estar aquí con ustedes.